Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Valladolid con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María, el próximo domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, bajo el lema Todos oramos por todos, coincidiendo con el cuarto domingo de Pascua y el domingo del Buen Pastor. Con esta jornada se pretende que toda la Iglesia se sume a la petición de que el Señor envíe obreros a su mies, que no deje de suscitar vocaciones de especial consagración al servicio de la Iglesia y del mundo. Desde el año 2015, la Conferencia Episcopal Española, a través de su servicio de Pastoral de la Vocación, la Conferencia Española de Religiosos Confer, las Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares se unen para celebrar estas dos jornadas vocacionales que comparten dos objetivos fundamentales: vocación y oración. Y aunque se conjuntan ese mismo día, cada jornada sigue manteniendo sus objetivos. Con tal motivo, el Papa León XIV ha escrito un mensaje donde reflexiona sobre el valor de la contemplación y la interioridad para escuchar y atender al llamado vocacional desde la relación cercana con Dios en la vida cotidiana, como un camino que refleje la belleza de Cristo, partiendo del conocimiento mutuo, la confianza, hasta la maduración de una respuesta plena. El mensaje del Papa dice así: queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes, guiados y custodiados por Jesús resucitado, en el cuarto domingo de Pascua, llamado Domingo del Buen Pastor, celebramos la 63 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Es un momento de gracia para compartir algunas reflexiones sobre la dimensión interior de la vocación, entendida como descubrimiento del don gratuito de Dios que florece en lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Recorramos, pues, juntos el camino de una vida verdaderamente hermosa que el pastor nos muestra, el camino de la belleza. En el Evangelio de Juan, Jesús se define literalmente el pastor bello. La expresión hace referencia a un pastor perfecto, auténtico, ejemplar, en cuanto está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, manifestando de ese modo el amor de Dios. Es el pastor que cautiva. Quien lo mira descubre que la vida es realmente hermosa si lo sigue. Para conocer esta belleza no son suficientes los ojos del cuerpo o criterios estéticos. Se necesita contemplación e interioridad. Solo quien se detiene, escucha, reza y acoge su mirada puede decir con confianza: me fío, con él la vida puede ser verdaderamente hermosa. Quiero recorrer el camino de esta belleza. Y lo más extraordinario es que, convirtiéndonos en sus discípulos, a su vez nos volvemos bellos. Su belleza nos transfigura. Como escribe el teólogo Pavel Florensky, la ascética no hace al hombre bueno, sino al hombre bello. El rasgo que distingue a los santos, además de la bondad, es la belleza espiritual deslumbrante que irradia quien vive en Cristo. Así, la vocación cristiana se revela en toda su profundidad: participar de su vida, compartir su misión y resplandecer de su misma belleza. Esta comunicación interior de vida, de fe y de sentido fue también la experiencia de San Agustín, el cual, en el libro tercero de las Confesiones, mientras declara y confiesa sus pecados y errores juveniles, reconoce a Dios más interior que lo más íntimo mío. Más allá de la conciencia de sí mismo, descubre la belleza de la luz divina que lo guía en la oscuridad. Agustín atisba la presencia de Dios en lo más interior de su alma, y eso implica haber comprendido y vivido la importancia del cuidado de la interioridad como espacio de relación con Jesús, como camino para experimentar la belleza y la bondad de Dios en su propia vida. Dicha relación se construye en la oración y en el silencio, y si se cultiva nos abre a la posibilidad de acoger y vivir el don de la vocación, que nunca es una imposición o un esquema prefijado al que simplemente hay que adherir, sino un proyecto de amor y de felicidad. En la pastoral vocacional y en el compromiso siempre nuevo de la evangelización,
es urgente volver a partir del cuidado de la interioridad. En este espíritu, invito a todos, familias, parroquias, comunidades religiosas, obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas, educadores y fieles laicos, a comprometerse cada vez más a crear contextos favorables con el fin de que este don pueda ser acogido, alimentado, custodiado y acompañado para dar fruto abundante. Solo si nuestros ambientes brillan por la fe viva, la oración constante y el acompañamiento fraterno, la llamada de Dios podrá surgir y madurar, convirtiéndose en camino de felicidad y salvación para cada uno de nosotros y para el mundo. Recorriendo el camino que Jesús, el pastor bello, nos indica, aprendemos entonces a conocernos mejor a nosotros mismos y a conocer más de cerca a Dios que nos ha llamado. El Señor de la vida nos conoce e ilumina nuestro corazón con su mirada de amor. Toda vocación, en efecto, surge de la conciencia y la experiencia de un Dios que es amor. Él nos conoce profundamente, ha contado los cabellos de nuestra cabeza y ha pensado un camino único de santidad y de servicio para cada uno. Pero este conocimiento debe ser siempre mutuo. Estamos llamados a conocer a Dios por medio de la oración, de la escucha de la palabra, de los sacramentos, de la vida de la Iglesia y de la entrega a los hermanos y a las hermanas. Como el joven Samuel, que durante la noche, quizá de manera inesperada, oyó la voz del Señor y aprendió a reconocerla con la ayuda de Elí. Así también, nosotros debemos crear espacios de silencio interior para intuir lo que el Señor tiene en su corazón para nuestra felicidad. No se trata de un saber intelectual abstracto o de un conocimiento académico, sino de un encuentro personal que transforma la vida. Dios habita en nuestro corazón. La vocación es un diálogo íntimo con Él que nos llama, a pesar del ruido en ocasiones ensordecedor del mundo, y nos invita a responder con verdadera alegría y generosidad. Noli fiores ire in te sum redi in interiori homini habitat venias. No quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Una vez más, San Agustín nos recuerda lo importante que es aprender a detenerse y a construir espacios de silencio interior para poder escuchar la voz de Jesucristo. Queridos jóvenes, escuchen esa voz, escuchen la voz del Señor que los invita a vivir una vida plena, realizada, haciendo fructificar los propios talentos y clavando en la cruz gloriosa de Cristo los propios límites y debilidades. Por lo tanto, dediquen tiempo a la adoración eucarística, mediten asiduamente la palabra de Dios para vivirla cada día, participen activa y plenamente en la vida sacramental y eclesial. De este modo conocerán al Señor y en la intimidad propia de la amistad descubrirán cómo entregarse a los demás en el camino del matrimonio, del sacerdocio o del diaconado permanente o en la vida consagrada, religiosa o seglar. Toda vocación es un don inmenso para la Iglesia y para quien la acoge con alegría. Conocer al Señor significa sobre todo aprender a confiar en Él y en su providencia, que sobreabunda en toda vocación. Del conocimiento nace la confianza, actitud que es hija de la fe, esencial tanto para acoger la vocación como para perseverar en ella. La vida, en efecto, se revela como un continuo confiar y encomendarse al Señor, aun cuando son planes que cambian los nuestros. Pensemos en San José, que a pesar del inesperado misterio de la maternidad de la Virgen, confió en el sueño divino y acogió a María y al niño con corazón obediente. José de Nazaret es un icono de confianza total en el designio de Dios. Confío incluso cuando todo a su alrededor parecía ser tiniebla y negatividad, cuando las cosas parecían andar en dirección opuesta a lo previsto. Él se fió y confió, seguro de la bondad y la fidelidad del Señor. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y Jesús en Gesemaní. Como nos ha enseñado el Jubileo de la Esperanza, es necesario cultivar una confianza firme y estable en las promesas de Dios, sin ceder nunca a la desesperación, superando miedos e incertidumbres, con la certeza de que el resucitado es Señor de la historia del mundo
y de nuestra historia personal. Él no nos abandona en las horas más oscuras, sino que viene a disipar todas nuestras tinieblas con su luz. Y precisamente gracias a la luz y a la fuerza de su espíritu, también atravesando pruebas y crisis, podemos ver madurar nuestra vocación, reflejar cada vez más la belleza de aquel que nos ha llamado, una belleza hecha de fidelidad y confianza, a pesar de las heridas y las caídas. La vocación, en efecto, no es una meta estática, sino un proceso dinámico de maduración, favorecido por la intimidad con el Señor. Estar con Jesús, dejar actuar al Espíritu Santo en los corazones y en las situaciones de la vida, y releer todo a la luz del don recibido, significa crecer en la vocación. Como la vid y los sarmientos, así toda nuestra existencia debe constituirse como un vínculo fuerte y esencial con el Señor para convertirse en una respuesta cada vez más plena a su llamada, a través de las pruebas y las podas necesarias. Los lugares donde se manifiesta mayormente la voluntad de Dios y se hace experiencia de su amor infinito, son a menudo los vínculos auténticos y fraternos que somos capaces de instaurar durante nuestra vida. Qué valioso es tener un buen guía espiritual que acompañe el descubrimiento y el desarrollo de nuestra vocación. Qué importantes son el discernimiento y el seguimiento a la luz del Espíritu Santo para que una vocación pueda realizarse en toda su belleza. La vocación, por tanto, no es una posesión inmediata, algo dado de una vez para todas. Es más bien un camino que se desarrolla análogamente a la vida humana, en el cual el don recibido, además de ser cuidado, debe alimentarse de una relación cotidiana con Dios para poder crecer y dar fruto. Esto es valioso porque sitúa toda nuestra vida de cara al Dios que nos ama y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin sentido, sino que todo puede integrarse en un camino de respuesta al Señor que tiene un precioso plan para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes, los animo a cultivar su relación personal con Dios a través de la oración cotidiana y la meditación de la palabra. Deténganse, escuchen, confíen. De ese modo el don de su vocación madurará, los hará felices y dará frutos abundantes para la Iglesia y para el mundo. Que la Virgen María, modelo de acogida interior del don divino y maestra de la escucha orante, los acompañe siempre en este camino. Hasta aquí ha llegado esta carta del Papa León XIV, que escribió el 16 de marzo del 2026 para esta jornada próxima de la oración y la vocación. Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión y continuamos aquí en el programa El Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Cuando siento el silencio de mi vida y mendigo el tesoro de tu amor, veo la puerta abierta de tu herida y puedo oír latirte el corazón. Cuando se queja mi alma dolorida y no encuentro consuelo a su dolor, te veo a ti clavado por la ira que el pecado del hombre provocó. Cuando se me ha acabado la sonrisa y me he cansado ya de huir del sol, siento tu mano alegre que me invita a jugármelo todo por seguir a mi Dios, a jugármelo todo por seguir a mi Dios. A fuerza de ensayar la despedida, se me ha escapado el tiempo del reloj. Solo me acuerdo ya de la alegría que sentiremos juntos, solos mi Dios y yo. Continuamos en el programa El Dios de cada día
a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas, que celebraremos este próximo domingo bajo el lema Todos oramos por todos. Se trata, como hemos dicho anteriormente, de recordar el don de las vocaciones de especial consagración para que sean abundantes, mostrar la importancia de las vocaciones en la vida y misión de la Iglesia e intensificar la oración para que las vocaciones aumenten en número y en calidad. A veces estamos tan preocupados por el número de vocaciones que no sabemos ni tan siquiera agradecer a Dios las que nos ha dado. Y por si eso fuera poco, es mejor que sean santas vocaciones que muchas, sabiendo que a pesar de las dificultades nunca nos faltarán las vocaciones de especial consagración, y eso debemos agradecerlo. Dios nos da más de lo que merecemos y sobre todo no minusvaloremos lo que cada uno de nosotros tenemos. Cuentan que un muchacho se quejaba un día a Dios y le decía: Señor, tú has hecho ricos a todos los demás, mientras que a mí no me has dado nada. Un anciano que escuchaba sus quejas le dijo: ¿Eres tan pobre como crees? ¿No te ha dado Dios juventud y salud? Sí, es verdad, contestó, y me siento orgulloso de ello, dijo el muchacho. Entonces el anciano le tomó de la mano y le dijo: si te diese 600 euros, ¿te dejarías cortar la mano derecha? Ni hablar, contestó aquel joven. Y la izquierda tampoco, por supuesto. ¿Y si te diese 1.000.000 de euros, te dejarías quedar sin vista? No lo permitiría, ni por una fortuna daría uno de mis ojos. Entonces, ¿de qué te quejas?, le dijo el anciano. ¿No ves la inmensa fortuna que Dios te ha regalado? Pues vete y no seas desagradecido. No cabe duda que la vocación surge cuando hay una íntima y fiel comunión con Dios. Y así ha sido a lo largo de los siglos, y así aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Abraham, Moisés, los profetas, los apóstoles, etc. La comunión eclesial es fundamental, y así lo recoge la experiencia pastoral de siglos pasados, y el Concilio Vaticano II lo puso de manifiesto, haciendo hincapié en la importancia de educar a los futuros presbíteros en una auténtica comunión eclesial, al igual que en la vida religiosa. Y en el centro de toda comunidad cristiana, la Eucaristía. Importancia capital tiene también María, que animó la primera comunidad de creyentes en la que, tal y como nos recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles 1:14, todos perseveraban unánimes en la oración. Cuando tantas veces nos lamentamos de que hay escasez de vocaciones, deberíamos pensar que no rezamos lo suficiente por ello, que no somos lo generosos que debíamos de ser con Dios, ofreciendo nuestra vida a su servicio o permitiendo que algunos de nuestros hijos o familiares puedan entregarse por entero al Señor. Y quizás eso sería más grave que no veamos o entendamos la necesidad que tenemos de almas consagradas a Dios y al servicio de la Iglesia y de los hombres de todo tiempo y lugar. Muchas veces he pensado que la falta de vocaciones se debe a que somos cada vez más egoístas. No se tienen hijos porque se ven como un gasto, no se tienen hijos porque teniendo menos los cuidamos mejor, no se tienen hijos porque así el matrimonio es más libre de vivir su vida. En fin, egoísmo disfrazado de derechos. Y claro, si no hay familias profundamente cristianas, difícilmente van a permitir y valorar que sus hijos entreguen su vida por entero a Dios. Aunque eso sí, Dios se vale de muchos medios para conseguir que las cosas vayan por el buen camino. Y las dificultades no son más que pruebas para reforzar lo realmente importante, volver de nuevo los ojos hacia Dios. No hay crisis de vocaciones y antes no hay crisis de matrimonios cristianos. Un elemento importante en la vocación es que no solo digamos cosas, sino que nos las creamos realmente, que no hablemos de la verdad, sino que esa verdad se transparente en la vida cotidiana. En resumen, que nos creamos lo que decimos, creer en nuestra fe. Hay una anécdota sobre la verdad y la mentira en la vida de fe. La anécdota dice así: estaban un sacerdote y un banquero juntos dialogando, pues tanto la oficina bancaria como la iglesia estaban en la plaza mayor del pueblo. Cuando el sacerdote observa que al banco van más personas a diario que entran en la iglesia a rezar, y el sacerdote le pregunta al banquero: ¿cómo es posible que tú, que cuentas mentiras para ganar clientes, tengas más personas que yo, que digo la gran verdad de Jesucristo?
Y aquel banquero le respondió: ciertamente yo cuento mentiras, pero las cuento como si fuesen verdades, mientras que tú cuentas verdades, pero las cuentas como si fuesen mentiras. Los que reciben una llamada especial del Señor necesitan dos pilares básicos: fe y confianza. Y esa fe y esa confianza en Dios hace mover montañas y esperar contra toda esperanza. Los cristianos no podemos hacernos tan dueños de nuestra vida que no dejemos lugar a Dios. Todo lo contrario, porque sabemos que Dios está más dentro de nosotros que nosotros mismos. Como decía San Agustín, debemos dejar que Él actúe en nosotros y por nuestra parte decir y obrar con las palabras de María: hágase en mí según tu palabra. Cuentan de Luis Guanela, fundador de los guanelianos, y que era un gran apóstol de la caridad, que tenía una fe que movía montañas y que por el ideal que había en él desde pequeño provocó una verdadera explosión de asombrosas iniciativas en favor de los marginados, de los pequeños, de los impedidos. Empezó de la nada y terminó en un conjunto de obras que se extienden desde la ciudad de Como, en Italia, al mundo entero. Con su lema Pan y Paraíso, y con la certeza de que Dios es papá, fue uno de los precursores de esa evangelización que es una verdadera promoción del hombre entero, del físico y del espíritu. Su secreto era fiarse totalmente de la providencia. Su actividad era tal que un día el Papa Pío X, San Pío X, que era muy amigo suyo, le preguntó cómo conseguía dormir tranquilamente como un bebé a pesar de la cantidad de asuntos y problemas que tenía en la cabeza y la gran cantidad de deudas que acumulaba. Y Luis Guanela le respondió: santidad, hasta medianoche pienso yo, pero después dejo que piense Dios. No debemos olvidar que no siempre lo que pensamos es lo mejor, sino que a la hora de pedir hay que dejar que Dios actúe, pedir que se cumpla su voluntad y no la nuestra. Y si no entendemos por qué Dios actúa así, pedirle que nos dé luz o nos haga confiar en su providencia, que se cumpla su voluntad siempre. Nos pasa como con la lluvia, que nunca llueve a gusto de todos. Hay un cuentecillo muy ilustrativo para mostrar cómo Dios es más sabio que nosotros y sabe lo que nos conviene en cada momento, aunque nosotros nos resistamos a aceptar su voluntad. Se trata de un hombre, el tío Raimundo, que quería dominar el tiempo para su pueblo. Y cuanto más se empeñaba en quererlo hacer, lo hacía a su gusto. Y no venían los frutos. Y lo que se había convertido inicialmente en una bendición se convirtió en una maldición, y todo es contra aquel tío Raimundo. Porque Dios sabe más. Hay que pedir abundantes vocaciones, pero sobre todo santas vocaciones, para cumplir fielmente lo que Dios pide de nosotros. Y sobre todo, no olvidemos que la vocación no es algo para uso personal, sino para toda la Iglesia y el mundo, y que la llamada es de Dios y nuestra solamente la respuesta a esa llamada, aceptando esa voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso es esencial que pidamos que se cumpla la voluntad de Dios, aunque nos cueste entender las decisiones que Dios toma para con nosotros. Las dificultades no nos faltarán nunca, las que vienen de fuera y las que nosotros mismos nos vamos marcando. Pasa como en el mundo periodístico, donde hay censuras que marca la empresa y autocensuras que nos marcamos nosotros mismos por miedo al que dirán o pensarán. Cada vez estoy más convencido, y así lo vivo, que cuando algo es de Dios, al final acaba triunfando, a pesar de nuestra oposición o nuestros miedos. Y eso es lo que ocurre con las vocaciones, sean del tipo que sean. En todo caso, hasta en las dificultades debemos aceptar la voluntad de Dios, pero no quedándonos de brazos cruzados, sino pidiendo para que las cosas cambien, pero siempre con una petición aún más importante: que se cumpla la voluntad de Dios. Debemos pedir para que tengamos más y santas vocaciones, sobre todo esto último, santas vocaciones. El Papa San Juan Pablo II perdió a su madre con tan solo 9 años de edad. Perdió a un hermano al poco de nacer y otro hermano, Eduardo, que acababa de finalizar la carrera de medicina y había logrado colocarse en un hospital, no se sabe exactamente por qué razón. Lo que interesa es la entereza con que Carol, San Juan Pablo II, tomó la noticia. Cuenta que una de las profesoras del liceo, Elena Stepanska, al enterarse de la muerte de Eduardo, fue a visitar a Carol a su casa y abrazándole exclamó: «Pobre Carol, has perdido a tu hermano».
Claro, nuestro querido San Juan Pablo II serenamente respondió: acepto la voluntad de Dios. Pidamos con fervor lo que necesitamos, pero no tiremos la toalla. Confiemos en Dios, que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, cuándo y cómo. Confiemos en la providencia, que no nos abandonará nunca si tenemos fe. No perdamos la esperanza, porque al igual que los sacerdotes el día de la ordenación, nos dice el obispo: Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Así también nos dirá a nosotros: yo que os pedí que recéis para que el Señor envíe obreros a su mies, no os dejaré sin los sacerdotes religiosos y religiosas necesarios para cumplir esa misión. Y como el Señor nos pide rezar, vamos a recitar la oración escrita para esta Jornada Mundial de Oración por las vocaciones, encomendando las vocaciones a María, nuestra Madre, la que tanto confió en Dios y que hizo de su vida un hágase en mí según tu palabra. Oh Dios, Padre bueno, Señor y dueño de la mies, escucha la oración de tu Iglesia, asamblea de llamados. Concédenos abundantes y santas vocaciones sacerdotales, consagradas y contemplativas, al matrimonio y a la vida familiar, misioneras, apostólicas y laicales, garantía de vitalidad para el porvenir de tu Iglesia, aquí y en cualquier parte del mundo. Haz que vivamos la vida como vocación a la que tú nos llamas, para que respondamos a tu llamada en la variedad de vocaciones y carismas. Danos sabiduría para anunciar el Evangelio de la vocación, discernimiento para acompañar a todos en su camino vocacional y generosidad para servirte en una renovada pastoral de la llamada. Amén. Y hasta aquí ha llegado por hoy el Dios de cada día a través de las emisoras de Radio María España. Recuerden que volveremos a estar con ustedes dentro de 4 semanas. Hasta entonces, que tengan una buena celebración y vivencia de este tiempo pascual. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid por el Padre Jesús Álvaro Sancho.